capítulo 6, versículo 6 en adelante. Y mientras buscas, te voy a dar dos recomendaciones. La primera es, toma notas, y la segunda, presta atención, ya que esperamos toda la semana para recibir una palabra de parte de Dios. Y en estos 30, 40 minutos que hoy vamos a impartir, es necesario que uno esté conectado para recibir la palabra. ¿Me siguen a esto? Muy bien, vamos a dar lectura, no me bajes mucho, si vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció también en otro día de reposo que Él, y nos está hablando de Jesús, que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué se acusaba. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía, que dice ahí, la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, escucha bien esta parte: extiende tu mano. Y él lo hizo así. ¿Qué dice ahí? Y su mano fue restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso a esta palabra. Hoy Dios viene a traer un tiempo de restauración para aquel que lo cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Vamos a leer la palabra, vamos a escudriñar, mejor dicho, la palabra que hoy Dios nos está trayendo. Yo le puse por título a este mensaje: derribando la sequía. Repetí conmigo: derribando la sequía. Ahora más fuerte, que el diablo escuche: derribando la sequía. ¿Por qué le puse derribando la sequía? Claramente tenemos que entender que la palabra derribar es algo que uno tiene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da la autoridad para derribar todo ataque que el enemigo venga a querer meterse con tu vida. Hoy tú tienes que saber claramente que has venido a esta iglesia en este día, en este momento y en este tiempo, porque vas a comenzar a derribar toda sequía que había en tu vida. Vas a comenzar a derribar todo problema, todo obstáculo que había en tu casa. Alguien hoy tiene que arrebatar esta palabra. Vas a comenzar a derribar todos los conflictos laborales, todos los problemas en tu matrimonio, todo problema en tus finanzas. Hoy lo vas a comenzar a derribar. Todo espíritu contrario que hay en tus células, hoy lo vas a comenzar a derribar. Toda enfermedad, hoy se comienza a derribar. Toda frialdad espiritual, hoy se comienza a derribar. Toda sequía que te trae el infierno, hoy se comienza a derribar, porque Dios es un Dios que corre como el río de agua viva. Alguien diga amén a eso. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí donde estás. Mira, claramente en esta palabra vemos un mensaje, vemos un problema. Repetí conmigo: problema. Vemos un problema. El problema es que este hombre tenía ¿qué? La mano seca. Repetí conmigo: la mano seca. Mira lo que tenés al lado y decirle: cambiame esa cara de seco. Cambiame esa cara de seco, porque hoy se va a romper toda sequía en tu vida. Si venías seco de plata, prepárate, porque va a venir un tiempo de fructificación sobre tu vida. Si venías escaso de dinero, prepárate, porque viene tiempo de abundancia, tiempo de retribución, tiempo de restitución para los hijos de Dios. Hoy se rompe con toda sequía, hoy se desarma toda sequía, hoy se desbarata toda sequía de tu vida. Habrá alguien que lo crea en esta hora. Dale un fuerte aplauso a Dios. Se tiene que romper toda sequía. Este hombre tenía la mano seca, la mano derecha la tenía seca. Amén a eso. Entonces claramente estamos frente a un problema. Este hombre tenía un problema y el problema es que tenía la mano seca. Parece un poco cómico, pero es real. Y este hombre representa
que tenía una disfunción. ¿Qué significa la palabra disfunción? La palabra disfunción significa falta de uso o falta de acción de una parte del cuerpo. Literalmente este hombre tenía una área de su cuerpo afectada y era la mano derecha que estaba seca. Ese era el problema. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora bien, este hombre dijo, o sentía mejor dicho, que no servía para nada. Era un hombre infructuoso, era un hombre que no era rentable ni para tomarlo para un trabajo, porque literalmente tenía la mano derecha seca, no servía, era un inútil ante los ojos externos, no servía para incluirse en la sociedad porque tenía un problema. Ahora bien, este hombre sintió que su vida estaba devastada y no servía para nada. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero tú quizás, pasado a un plano más actual, espiritual, quizás te has sentido como este hombre, te has sentido que tienes la mano seca, te has sentido con un problema que lleva a estancarte, un problema que no te deja crecer. Este hombre literalmente era el problema que su mano estaba seca y él no podía crecer, no podía incluirse en la sociedad porque tenía ese gran problema. Y muchas veces nosotros quizás no tenemos la mano seca, pero tenemos la cabeza bien podrida, ¿verdad? Tenemos un ojo bien torcido, miramos a cualquier lado y no podemos incluirnos en la sociedad y la gente ya te hace un costado porque te cree infructuoso, porque no sirve. Y muchas veces nosotros pensamos, esto me va a estancar, yo no puedo crecer, no puedo tener una familia. ¿Por qué? Porque tengo un problema. Este hombre, el problema que tenía la mano seca. Tu problema quizás sea droga, sea alcohol, sea pornografía, sea infidelidad. No sé cuál sea tu problema, sea un vicio, pero gloria a Dios que estás en esta casa, que Dios te dice, bendito sea que vine a buscar de mi palabra, porque el que me busca me va a hallar. Y todo problema que hoy en día tú le estás presentando ante los ojos de Jehová tu Dios, Dios te está diciendo claramente, hoy te doy la autoridad para derribar toda sequía, te doy la autoridad para derribar todo problema. Hoy te habilito a que te levantes y destruyas todo ataque en tu casa. Hoy te habilito para que tomes la autoridad de hijo, te levantes y rompas con todo ataque sobre tu familia. Hoy te habilito a que tú creas en mí como yo creo en ti. Tú eres un más que vencedor en el nombre de Jesús. Aleluya, amén a eso. Mira que tienes al lado y decirle que el problema no te estanque. El problema no tiene que estancarte, tiene que ser utilizado para que Dios muestre su gloria y poderío. El problema que está pasando, cabezón, no te puede estancar. Tienes que usarlo para que Dios se glorifique en medio de ese problema. Problema vamos a tener todos, pero sos inteligente. Vas a ver que de ese problema Dios te va a investir en poder. Vas a ver que de ese problema Dios te va a llenar de gloria. Y vas a ver que de ese problema Dios va a mostrar su poderío. Aleluya. Amén a eso. Perdón a la gente nueva. Uno tiene que saber que problemas tenemos todos. La realidad es que yo cómo interpreto los problemas de hoy en adelante. Hay gente que tiene un problema y se estanca, como este hombre de la mano seca. Y hay gente que tiene un problema y dice, más sí, no me interesa, yo voy a la iglesia, yo voy a alabar a Dios, yo voy a glorificar a Dios. Hay gente que tiene no uno, sino que decenas de problemas y dice, a mí no me importa, mi problema se encarga el Señor, yo voy a alabarle, yo voy a glorificarle, que Él se encarga de mis problemas por añadidura. Aleluya, amén a eso. Y ahora que tenés acá decirle que tus problemas no te ganen. Tu problema no tiene que ganarte. Hay un Dios más grande que ese problema. Es tiempo que lo crean. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este hombre de la mano seca se estancó por causa de su problema. Se creía que era infructuoso, que no servía para nada. Yo no sé qué problema estás teniendo.
sintiendo. Pero si te sentís de esta manera, que no servís para nada, que sos infructuoso, que estás estancado, hoy va a ser el día donde Dios va a derribar esa sequía. Hoy va a ser el día donde Dios va a levantarte de ese lugar de estancamiento. Hoy va a ser el día donde Dios te está diciendo: tú eres mi hijo amado, a quien yo engendré antes del vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, a ti me dice el Señor. Entonces alguien que se meta contigo se está metiendo conmigo, y si yo te llamé, gloria a Dios, porque contigo voy a hacer algo grande, y en medio de ese problema yo voy a estar presente, y en medio de ese problema voy a mostrar mi gloria, y en medio de ese problema voy a mostrar que yo soy el Dios vivo, el Dios real, que te llamó para grandes propósitos. Aleluya, amén a eso. Aleluya. Mira la cara de ese lado, decir: esto se va a poner poderoso. Esto se va a poner poderoso. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 3. No, libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 16: largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Claramente podemos ver que este hombre, según esta palabra, se le estaban acortando los días. Porque ¿qué mano estaba seca? ¿Qué nos dice Proverbios? ¿Qué? Te lo voy a repetir de nuevo. Largura de días está en su mano derecha. Tenemos que entender que la mano derecha representa los días, el tiempo. Claramente este varón, este hombre, se le estaba cortando el tiempo porque su mano derecha estaba seca. La mano derecha representa los días, el tiempo. Entonces tenemos que entender lo siguiente: si en tu vida no está Dios, es un tiempo desperdiciado. Si en tu vida no está Dios, es como la mano seca, pierdes el tiempo en todo. Es por eso que hay gente que intenta restaurar su matrimonio a su manera y no puede. Es por eso que hay gente que intenta tener un gran comercio y no puede, porque Dios no está en asunto. Es por eso que hay gente que intenta establecerse en un lugar, pero siempre lo terminan corriendo porque Dios no está en el asunto. Entonces, con las fuerzas propias todo se desvanece, pero con la fuerza de Jehová todo es para siempre. Tus fuerzas son limitadas, pero la fuerza de Dios son ilimitadas, poderosas, sobrenaturales, son totalmente terribles, y nadie puede sujetarse a la voz de Jehová. Entonces alguien tiene que saber este día: no es a tu manera, esa es la manera de Dios, no es con tu fuerza, es Dios peleando por ti. Alguien tiene que saber que hoy todo se va a derribar, toda sequía se va a romper, todo problema se va a cancelar, toda cosa contraria en tu vida hoy se va a tener que ir, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén a eso. Mira, hay gente, hay otro tipo de gente que recibe cosas de parte de Dios y termina también estancada. Pregúntame: ¿qué cosa, pastor? Hay gente que viene a la iglesia por los panes y los peces. Hay gente que viene a la iglesia, viene totalmente destruido, viene con vicio, con alcohol, recontra drogado, problemas económicos, un corazón destruido. Y de repente, ¿Dios qué hace? Porque Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es mi Dios, es un Dios bueno. Ese Dios bueno es tan bueno que le da la restauración. Toma, hijo, aquí la tienes. Querés tu matrimonio, te lo restauro en el nombre de Jesús. Querés la economía, yo te multiplico, te bendigo todo lo que tú tienes. Vas a tener grandes cosechas, tendrás grandes arados, grande abundancia. Dios es bueno y Dios te lo da. Pero hay gente que también, aunque tiene todas las cosas que quiere, termina siendo estancado, termina estando en un proceso de estancamiento, porque está en un lugar de confort. Ya obtuvo lo que quiso de parte de Dios y no hace más nada para Dios. Ya Dios le dio lo que él estaba queriendo y ya uno dice: no, Dios ya me restauró, ya me casé, ya hice una célula, hasta acá está bien. Pero uno tiene que entender: el Dios que yo te predico es un Dios que da. Y tú no tienes que conformarte con lo que hoy en día estás viviendo. No tienes que plantarte en este lugar, porque tú vas a conquistar cosas mayores. No puedes usar este momento como un domicilio permanente, porque Dios quiere llevarte hacia nueva conquista. Tú no tienes que pararte en lo que hoy en día estás viviendo para siempre, porque claramente Dios quiere llevarte a sus lugares mejores.
Dios es un Dios que da. Alguien diga amén a eso. No tienes que conformarte con lo que Dios te da. Alguien que diga conmigo, yo quiero más de Dios, 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 yo quiero más de Dios. Aleluya. Mira. Siéntate, si tú te conformas con lo que Dios te da, eres un miserable. Mira que tenés hablando y si le cambiame esa cara de miserable. Y uno dice, ay, ¿qué está diciendo el pastor? Cambiame esa cara de miserable. ¿Sabes por qué? Un miserable se conforma con lo poco que Dios nos da. Y Dios no quiere darnos poco, Dios quiere darnos mucho y darnos en abundancia. No puedes conformarte con lo poquito que Dios te da. Te está mostrando un poco de su poder, pero hay más. Te está mostrando que Él le puede, que con Él todo es posible. Tú tienes que querer más y más y más y más de Dios. Gente que dice, Dios me bendijo y que quiere decir más. Hay gente que ve un aumento de salario, Dios te quiere aumentar más. Pero tú tienes que querer más de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen esa palabra? Ahora bien, la gente conformista, miserable, se queda siempre en ese mismo lugar y no quiere crecer. Vamos a la Biblia, hay un profeta, un gran profeta llamado Elías. Dice la palabra del Señor que Elías fue llevado a su lugar llamado Queril. Repite conmigo, Queril. Elías fue llevado a Queril. En ese lugar había un gran arroyo. Hasta los enemigos le traían alimentos al profeta. Claramente te estoy hablando que los cuervos le traían carne al profeta. El profeta tenía dos opciones: quedarse en ese lugar, total, tenía todo, comida gratis, agua, el tipo estaba conforme. Pero aún así, Dios te dice, yo no te llevé a ese lugar para que vos estés mirando Netflix. Yo te llevé a ese lugar para que vos aprendas, para que vos veas que yo en tu peor momento voy a darte la proveeduría y que tú aprendas que ese no te tienes que quedar ahí, sino que vas a ir hacia lugares mayores, vas a ir hacia grandes potencias. Alguien tiene que decir amén a eso. Dale un fuerte aplauso a Dios. El profeta ya se sentía cómodo en ese lugar. Y Dios le dice, te voy a secar el arroyo para que te muevas. El profeta no se quería mover porque el tipo estaba cómodo. ¿Cuánta gente hay que no quiere hacer más para Dios porque están cómodos? Entonces, si uno está cómodo, realmente está haciendo un problema. Porque Dios no quiere que estés cómodo. Dios quiere verte crecer en donde quiera que vos vayas. No tienes que conformarte con lo poquito que te da Dios. Tienes que entender que Dios quiere darte y quiere darte más. ¿Cuántos lo creen esa palabra? Dice la palabra del Señor que el Señor secó el arroyo de este profeta para que el tipo se moviera. Y lo bueno de todo esto, que mientras el profeta estaba en ese lugar, el Señor le mandaba los cuervos, ¿verdad? Le mandaba el alimento. Esto representa que Dios siempre te manda la proveeduría. Dios siempre va a estar dándote lo que vos estás necesitando. Aunque estés en este momento, aunque estés cerca del arroyo, aunque el arroyo se seque y Dios te mande hacia otro nivel, estés en un proceso o estés en otra dimensión, Dios siempre va a proveerte. Dios siempre va a proveerte. Dios usará hasta sus enemigos para traerte alimento a tu casa. Dios usará hasta la gente que no te quiere para bendecirte. Alguien dígame a eso. ¿Cuánto lo creen? Uno tiene que saber, toma nota de esto. El propósito no existe por causa tuya. Tú existes por causa del propósito. Te lo voy a repetir de nuevo. Tú no existes. El propósito no existe por causa tuya. Tú existes por causa del propósito. El profeta Elías tenía un propósito mayor. No era que tenía que quedarse en ese lugar. Dios lo iba a mandar a otro lado. El tema es que muchas veces para lograr el funcionamiento, mejor dicho, el cumplimiento de dicho propósito de Dios en nuestras vidas, siempre hay algo que nos demanda. Siempre hay algo que nos limita. Este hombre, ¿cuál era su limitación? Que su mano derecha estaba seca, era infructuosa.
Él se sentía un inútil, no podía avanzar en nada. Él sentía que su mano estaba seca literalmente y no podía avanzar en el propósito que tenía Dios para su vida. Y bendito sea el Señor, que en ese lugar quien apareció, apareció Jesús. Y cuando Jesús aparece, los milagros suceden. Cuando Jesús aparece, el demonio tiene que correr de tu vida. Alguien tiene que saber que cuando Jesús aparece, los milagros están destinados a suceder en este lugar. Alguien tiene que saber que Jesús está en esta casa, Jesús está en este lugar y Él se va a hacer presente y los milagros van a aparecer en el nombre poderoso de Jesús. Mira, muchas veces hay cosas que te frenan para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y ya no que vengas a hablar así de prepárate. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Es que esa bala no te mató porque vos tenías un propósito. Tu mamá te quiso abortar y no pudo. ¿Por qué? Porque vos tenías un propósito. Cuando dicen amén a eso, la policía te quería encarcelar y no pudo. ¿Por qué? Porque vos tenías un propósito. El enemigo quiso destruir tu matrimonio y no pudo. ¿Por qué? Porque claramente vos tenías un propósito. El diablo quería traer la enfermedad y no pudo. ¿Por qué? Porque vos tenías un propósito. El diablo quiso destruir tu familia, tus hijos y no pudo. ¿Por qué? Porque vos tenías un propósito. Alguien tiene que saber que Dios va a cumplir el propósito que tiene contigo, con tus hijos y los hijos de tus hijos y con toda la herencia en el nombre poderoso de Jesús. Alguien diga amén a eso. Mira, hay algo en esta tierra que afecta a los hombres y se llama enfermedad. Repite conmigo, enfermedad. La enfermedad es algo que el Señor ya en esa cruz, a través de sus llagas, se nos hizo libre. ¿Cuánto lo creen? Entonces, por causa del pecado, entra la enfermedad y nuestro cuerpo se enferma. Ahora bien, hay mucha gente enferma que no puede cumplir el propósito de Dios, como este hombre de la mano seca, porque tiene un impedimento en su cuerpo, porque hay un defecto en su cuerpo. Yo no sé si alguien hoy tiene algún defecto en su cuerpo, llame esa enfermedad, pero esa enfermedad no es tuya, hoy se va a derribar en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque toda enfermedad que quiera venir a frenar tu propósito, a frenar el propósito que Dios tiene con tu vida, está destinada a salir de tu casa, está destinada a salir de tu cuerpo. Toda enfermedad que te tiene ahí dolorida, hoy en el nombre de Jehová de los ejércitos, está destinada a ser cancelada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, ponte de pie, vamos a hacer algo loco. Yo no sé si alguien hoy siente que tiene una enfermedad que no le deja cumplir el propósito de parte de Dios. Yo quiero invitarte ahí donde estás, que cierres tus ojos y levante tus manos. Y si sientes ahí un dolor, sientes que hay una enfermedad en tu cuerpo, hoy vamos a orar para cancelarla. Y si hay gente que hoy ha traído una prenda de algún ser querido para orar, yo te invito a que vengas rápido hacia el altar y vamos a bendecir esa prenda para que hoy algo suceda. Levanta tus manos ahí donde estás. Quiero que los ujieres comiencen a hablar en lenguas y vamos a comenzar a impartir una sanidad, un milagro de parte de Dios en esta hora. Levanta tus manos al cielo. Quiero invitar que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos porque hay algo sobrenatural que se está soltando en el nombre de Jesús. El enemigo te vino a traer enfermedades a tu cuerpo que no son tuyas, que te frenan a cumplir el propósito de Dios. Hoy, Señor, viva Jehová en cuya presencia estoy, que yo arrebato, Padre, ese manto que ha derramado sobre mi vida de la sanidad, y yo comienzo a orar en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Comienzo a orar, Señor, y comienzo a rechazar toda enfermedad. Ahí donde estás, comienza conmigo a rechazar. Ahora sale afuera, sale afuera. Hoy se está yendo toda enfermedad de tu vida. Se está yendo ahora toda falta
cancelada. Toda enfermedad que te tuvo tiempo, te tuvo tirada, tú ibas luchando y con tanto dolor no podías avanzar. Dios te está diciendo, el Espíritu Santo está descendiendo ahí. Comienza a clamar. Hay un fuego que está recorriendo tu cuerpo ahora. Ahora hay un fuego que está recorriendo tu cuerpo ahora. Ahora está sucediendo la gloria de Dios ahora. Ahora viene el milagro. Yo estoy sintiendo milagro de parte de Dios sobre tu vida. Ahora. Declaramos milagros en esta hora. Milagros sobre tu cuerpo. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Créalo en el nombre de Jesús. Toma tu asiento y ¿dónde estás? Mira, en el culto anterior hay gente que ha traído prendas y por fe ha recibido milagros. Yo quiero declarar en este día que en los próximos días vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo en esta hora. ¿Cuánto lo creen a esa palabra? Vamos a continuar. Yo quiero impartirte claramente, siguiendo el contexto de lo que hoy se está predicando. La Biblia nos habla que este hombre tenía la mano seca. Repetí lo que Macubo lo escuche, la mano seca. Ahora bien, este varón, para tener la mano seca, previamente tuvo que haber presentado algún tipo de síntomas. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora bien, uno, cuando ya se desarrolla una enfermedad, previamente presenta síntomas. ¿Me siguen hasta ahí? Yo hace poco fui al odontólogo, me dolía la muela. Previamente a eso tenía un dolor constante que me llevó a la culminación de asistir a un lugar de especialista. Ahora bien, este hombre tenía la mano seca, pero no fue de la noche a la mañana. Tuvo que haber presentado síntomas. Cuando hablamos de la mano seca, estamos hablando de la sequía espiritual que uno tiene. Estamos hablando cuando el enemigo viene a arruinar y robarte el propósito. Estamos hablando como el diablo toma tu vida, tu familia y te la arruina por causa de la sequía. ¿Cuántos me están siguiendo ahí? Ahora bien, subió el micrófono. Ahora bien, uno tiene que tener lo siguiente. El síntoma es parte previa a una enfermedad. La Biblia me habla que el libro de Lucas declara esta historia. Y si vamos a un lado más teológico, Lucas era uno de los apóstoles y aparte, encima de ser apóstol, era médico. Repite conmigo, Lucas era médico. Lucas tenía conocimiento. Entonces claramente Lucas declaró que para tener la mano seca, previamente tuvo que haber presentado algún tipo de síntoma. Uno para estar hoy en día como está en este proceso, previamente tuvo que haber presentado síntomas. Uno para estar hoy en día como está, tuvo previamente que haber presentado síntomas. Venías caminando mal, venías sintiendo bronca, venías sintiendo rencor que te llevó a alejarte de Dios, que te llevó a estar enojado. ¿Alguien me está entendiendo? Uno previamente presenta síntomas. Amén a eso. Ahora yo quiero compartirte rapidito 3 puntos que van a salvar tu vida de toda sequía espiritual, que van a salvar tu vida de todo conflicto, toda aguante espiritual que el diablo quiera traer sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo primero que quiero impartirte, número 1, lo primero que este hombre perdió fue la sensibilidad. Repite conmigo, el hombre perdió la sensibilidad. Claramente la mano, antes de estar enferma, presentó síntomas. Uno de los primeros síntomas era que perdió la sensibilidad. Dicho esto, te lo paso a un plano más espiritual. Muchas veces, para que uno tenga una muerte, una sequía espiritual, presento síntomas. No comienzo a sentir ganas de venir a la iglesia. Pierdo la sensibilidad por venir a escuchar la voz de Dios. Pierdo la sensibilidad por venir a escuchar una palabra de parte de Dios. Ya no siento de venir a adorar a Dios. Ya no siento de venir a alabar a Dios. Ya no siento
siento de estar en una célula, ya no siento de estar en la iglesia, ya no siento de diezmar, no siento de ofrendar. Hemos perdido la sensibilidad. ¿Cuánto me están entendiendo hasta acá? Entonces este hombre ha perdido la sensibilidad, y muchas veces pasan los cristianos que venimos a la iglesia y presentamos síntomas de una muerte espiritual. Es que claramente ya nos sentimos como antes sentíamos, ya nos venimos con las ganas que antes teníamos. Nos da lo mismo salir de la iglesia y ver a un niño drogado en la esquina, y nos da lo mismo no hablarle de Dios. Ya nos sentimos de predicarle a la prostituta que está en la esquina y darle salvación para su vida, que está vendiendo su cuerpo. Nos da lo mismo sea una mujer adulta o sea una jovencita. No siento de hablarle, no siento esa pasión por salvar su vida, la misma pasión que alguien tuvo por mí, que me predicó de Dios vivo, me predicó de un Dios que cambió mi historia. Ya no siento de hablarle al drogadicto de la esquina. Ya no siento de perder mi tiempo con ese que todo el tiempo lucha, cae. Ya no siento. Ahora te pregunto, si tú sientes alguno de estos síntomas, hoy declaramos que se va a romper en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque alguien sintió primero que vos. Tú eres la impartición de alguien. Alguien se levantó a pelear por vos. Quizás hoy vos no estás sintiendo esa pasión por las almas, pero alguien lo tuvo con tu vida. Quizás vos no estás sintiendo esas ganas de hacer célula, pero alguien lo tuvo con tu vida. Y hoy en día eres el resultado, porque alguien se ha levantado a pelear por vos. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan hombres y mujeres que comienzan a sentir la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Mira, esta es una iglesia sensible a la voz de Dios. Esta es una iglesia que a nosotros sí nos importa lo que te pasa. Una iglesia que no es sensible a la voz de Dios es una iglesia que escucha a los congregantes y no escucha a Dios. Una iglesia es una iglesia que gobierna a la gente y no gobierna al Señor. Entonces acá tenemos que entender, acá no gobierno yo y no gobiernas vos, acá gobierna Dios y sus principios. Entonces, Ministerio Gedeón es una iglesia sensible a la voz de Dios. Es una iglesia que se preocupa por las almas. Es una iglesia que si vos te caíste vamos a levantarte. Es una iglesia que tus batallas van a ser mis batallas, tus peleas serán mis peleas, tus angustias van a ser las mías, tus alegrías van a ser las mías. Es una iglesia sensible a la voz de Dios. Es una iglesia sensible a las almas. Es una iglesia sensible que escucha a aquel que lo necesita, que abraza a aquel que lo necesita, que empuja a aquel que lo necesita, que contiene a aquel que lo necesita. Es una iglesia sensible a la voz de Dios. Alguien tiene que saber que si estás en este lugar tienes que estar sensible a la voz de Dios, y por sobre todas las cosas amar las almas, amar las células, amar a tu hermano, amar a tu líder, amar a tus pastores y amar a Dios en el nombre de Jesús. Ay, Dios, amén a eso. ¿Cuántos creen esa palabra? Lo segundo que te quiero impartir rapidito, nos dice la Biblia que este hombre primero perdió la sensibilidad, y lo segundo que perdió fue la movilidad y la fuerza. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? El enemigo todo el tiempo quiere hacerte perder la movilidad, quiere que no te muevas, y si tú no te mueves ya no tienes fuerza. Este varón de Dios, este hombre, su mano estaba seca, perdió la sensibilidad, se dejó de mover y ya no tuvo fuerza. El tema está claramente acá. Si tú no te mueves en el camino de Dios, te debilitas. Si tú no vienes a la iglesia, te debilitas. Si tú no te mueves para buscar tu bendición, pierdes la fuerza y te debilitas. Nosotros vamos a estar, claro que sí, pero un 50% es tuyo. Tienes que moverte a buscar la bendición de parte de Dios. Tienes que moverte, no puedes estar quietito, porque donde vos te quedaste quieto, el diablo te corrompe. Donde vos te quedaste quieto, el diablo arruina tu familia. Donde vos te quedaste quieto, el diablo destruye a tus hijos. Mira lo que tienes al lado, decirle, movete, 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 movete. ¿Sabes? Que si vos te moves, hay retribución de parte de Dios.
Dios no dice en su palabra que Él paga y Él paga bien. Dios no tiene saco roto. Entonces hay gente que dice, tengo un problema, no voy más a la iglesia. Tengo un problema, voy a dejar de hacer las células. Tengo un problema, no voy a hacer esto. Es al revés, cabezón. Vos tenés que saber que en medio de tus problemas Dios siempre se va a glorificar. No es que el problema no sea más grande que el Dios que tenemos. Vos tenés que entender que en medio de un problema tenés que seguir moviéndote, porque Dios se va a glorificar. ¿Cuánto le dicen amén a eso? Mira, si vos más te movés, Dios más te bendice. Si vos más te movés, Dios te trae retribución. Si vos querés que Dios bendiga tu economía, movete a servir a Dios, porque Dios paga y paga bien. Por causa de tu movimiento, dice la palabra, la unción se va a depositar sobre tu vida. Y mientras más te muevas, prepárate, porque mientras vos te muevas, viene economía para tu vida, viene trabajo que se sueltan ahora, vienen hijos espirituales, vienen células, crecimiento, multiplicación, sanidad, pero viene por causa de moverte para el Señor, en el nombre de Jesús. Dale fuerte ese aplauso, Dios. Lo que tenés al lado y decir, movete. No te puedes dejar de mover, siéntate. No puedes dejar de moverte. Si dejas de moverte, viene el otro y te arruina la vida. Viene el otro al contrario y te roba todo lo que por tiempo estuviste tratando de lograr o edificar. Si dejas de moverte porque estás pasando un problemita, viene al contrario a arruinar tu vida entera. No puedes darte el lujo de no moverte. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que te estoy hablando va a bendecirte de gran manera. El Dios que yo te predico, por causa de tu movimiento en Él siempre va a decir, este es mi hijo, mira el problema que tiene, cómo va a ser tu célula. Mira el problema que tiene, cómo viene la iglesia. Mira el problema que tiene, cómo me viene por primero, cómo no le voy a bendecir, cómo no le voy a restaurar, cómo no le voy a dar todo, si yo soy el primero. En el nombre de Jesús. Cuando Dios es el primero, siempre hay retribución. ¿Cuántos lo creen? Siéntate, quiero darte el último punto. Y esto va a estar cardíaco. Amén a eso. El que le pica, que se rasque. Tercer punto, se perdió la forma. Y ya lo que tenés al lado, decirle, no te deformes. No te deformes. ¿Sabes por qué? Si Dios no te forma, sos un deformado. ¿Cuántos quieren decirle al del lado? Cambiame la cara de deformado. Decíselo ahora, aprovecha. Cambiame la cara de deformado. Mira, la Biblia nos dice que este varón, aparte de perder la sensibilidad, aparte de perder la fuerza, la movilidad de su mano, ¿verdad? También perdió la forma, comenzó a deformarse todo. Claramente tengo que entender que Dios, en su linaje, Dios nos hizo imagen y semejanza a Él. ¿Cuántos lo creen? Entonces, pues si en tu casa te dicen feo, fea o te critican, mira lo que tenés al lado y decirle, yo soy hermoso. Declaráselo, yo soy hermosa. ¿Sabes por qué? Porque soy imagen y semejanza del Señor. No soy ni gordo, ni flaco, ni alto, ni bajo. Soy creación de Dios. Soy creación de Dios. Y en la escuela que te digan lo que quieran, soy creación de Dios. Y en tu casa que te digan lo que quieran. No soy ni gordo, ni flaco, ni inútil, ni nada. Soy creación del Eterno. Imagen y semejanza del Dios mío. Aleluya, amén eso. Mira, si Dios no te forma, nos deformamos. La Biblia nos habla que desde la creación Dios nos ha hecho imagen y semejanza a Él. Pero el problema de las personas es que por causa del pecado, Dios nos ha expulsado del huerto del Edén y nos hemos deformado. El hombre se deformó por causa del pecado. Siguiendo el hilo de esta unión teológica, aparece Sodoma, Gomorra, después aparece la destrucción por causa del pecado, porque nos hemos deformado de la creación de Dios. Y dicho eso, no solamente el hombre se deforma, sino que también la iglesia se deforma. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá? La iglesia deformada, ¿sabes cuál es?
Es el típico iglesia que te habla de la fe, la esperanza y el amor de Dios. Está bien un tiempo, pero Dios es un Dios de formación. Dios es un Dios que quiere sacar lo mejor de tu vida. No podés vivir toda tu vida a guiso. No podés. Tenés que comerte un buen plato de carne, un buen plato de vegetales, de legumbres. No podés vivir con la fe, la esperanza y el amor de Dios y estar 30 años en una iglesia y ser un borracho, y ser un infiel, y ser un alcohólico, un drogadicto. No podés vivir así. ¿Sabes por qué? Porque somos ignorantes. La iglesia también está deformada. Entonces tiene que entender claramente. En este punto Dios me habla que Dios es un Dios que forma. Y vos estás en una iglesia que va a sacar lo mejor de vos. Aunque vengas deformado, Dios te va a formar nuevamente a su imagen y semejanza en el nombre de Jesús. ¿Cuándo dicen amén a eso? Mira. Y me voy a poner un poco más heavy. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que tiene muchos dones y muchos talentos de parte de Dios. Cantan muy bien, tocan los instrumentos muy bien, pero su corazón está lejos de Dios. Ahí no hay santidad. Ahí no está la presencia de Dios. Dios es un Dios santo. Repite conmigo, Dios es un Dios santo. Y Dios ama la santidad en el nombre de Jesús. Hay muchos lugares que tienen polleras largas o faldas largas, corbatas bien largas y la lengua bien larga también. Se la pasan vestidos re bien, no en nuestro caso, se la pasan vestidos bien, pero su corazón lejos de Dios, hablando y criticando a su hermano, difamando a los pastores, hablando mal de los líderes, hablando mal de toda la iglesia, pero son los puritanos de pollera larga, de corbata larga, pero su corazón está podrido, falta de perdón, tiene pensamientos maliciosos. Entonces uno tiene que saber que la iglesia se fue deformando, el hombre se fue deformando, pero bendito sea el Señor que estás en un lugar, en una tierra que te va a formar, en una tierra que te va a sacar lo mejor de vos, en una tierra que no importa cómo venís, lo que importa cómo vas a salir, y vas a salir más que bendecido, y vas a salir más que restaurado, porque Dios te viene a formar una nueva criatura en el nombre poderoso de Jesús. La santidad se tiene que poner en alto. La Biblia no habla y no dice que Dios es poderoso, poderoso, poderoso. Que es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Que es bondadoso, 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 bueno, bueno, no. La Biblia no declara eso. Son adjetivos y cualidades de Dios, claro que sí. Pero la Biblia solamente habla que Dios es 3 veces santo. Dios dice que es santo, santo y santo. Dios es santo, 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 santo. La santidad tiene que ponerse en alto. La santidad se respeta. Aleluya, vean eso. Escucha esto, la santidad no es negociable. La santidad no se negocia, la santidad se respeta. ¿Cuándo dicen amén a eso? Si estás en este lugar, vas a estar en un lugar de privilegio y santidad, donde acá se te va a enseñar los principios de Dios, donde vas a llegar virgen al matrimonio, donde vas a tener un matrimonio bendecido, donde no vas a ser un cachivache, vas a ser un siervo, vas a ser un leal, vas a ser un restaurado para restaurar. En el nombre de Jesús. Tenés al lado y decir, la santidad no se negocia, la santidad se respeta. A mi Dios se lo respeta, a mi Dios se lo respeta, a mi Dios se lo respeta. Que la Biblia esté en tu corazón, amén a eso, que los principios estén guardados en tu vida. Y para cerrar, muchas veces comparamos, ¿verdad? En este tiempo, este varón que tenía la mano seca y se sentía un inútil, un fracasado, porque no podía avanzar en nada, porque tenía un problema. Pero bendito sea el Señor, que apareció Jesús en la sinagoga, apareció Jesús
en la iglesia. Cuando tienen un problema hoy, en el nombre de Jesús, Dios hoy va a traer el milagro sobre tu vida. Dios va a hacer que esa mano seca comience a detener el milagro. Hoy tú estás presentando síntomas y Dios lo está tomando. Él es el médico que hoy te está diciendo: vengo a traerte restauración, retribución, bendiciones, multiplicación, crecimiento. El proceso que estás pasando es la plataforma para que vos crezca. La santidad se pone en alto, la santidad se respeta, no se negocia, y así vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.